A ver, la idea de la charla, cuando me la propusieron, realmente en general, casi todos cuando hacemos cualquier deporte, siempre nos imaginamos en acción, ¿no? En el caso de la bicicleta, nos imaginamos arriba de la bici, en una ruta. En el caso de otros deportes, ya sea, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, el triatlón, ¿no? Será también en carrera o en piscina. Pero pocas veces nos paramos fuera de ese deporte a ver un poquito una palabra que me gusta mucho, que es la planificación, ¿no? A planificar un poquito el qué comer. ¿Se oye allá atrás? ¿Se oye bien? Tienes micro si quieres, ¿eh? Si ves que... Sí. Cualquiera de ellos. Hola. Bien. Ahora sí que les voy a pedir una pequeña pregunta. ¿Cuántos de todos los que están aquí creen que comen bien? Que levanten la mano. Vamos. Esto es para cada uno, ¿eh? Bien. ¿Cuántos creen que comen mal? Vale. La pregunta que me gusta a mí, en realidad, es ¿cuántos creen que pueden comer mejor? ¿Vale? ¿Cuántos creen? Los que comen bien, ¿creen que pueden mejorar algo? Ahí es donde está el truco, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de alimentación, voy a probar sin el micro, si no se escucha me dicen. Cuando hablamos de alimentación, a mí me gustaría que después de la charla les venga esta foto, ¿vale? Ahí tenemos 4 apartados. Hay palabras un poquito raras, pero vamos a ir desarrollándolas en la charla, ¿vale? Hay un concepto que son los macronutrientes. Seguro que saben cuáles son. ¿Quién me echa una mano? Lípidos. ¿Grasas o lípidos? ¿Qué más? Proteínas. ¿Proteínas? ¿Y cuál falta? Que para un ciclista no puede faltar, ¿eh? Hidrato de carbono, Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El agua, que todos bien lo saben, que bueno, la jornada incluso está presentada como nutrición e hidratación. Después veremos qué matiz podemos hacer al agua. Después están los micronutrientes, ¿cuáles conocen? Ya uno. El sodio, el potasio, el hierro. ¿Suenan todos estos? Vale. Todos estos, después ya explicaremos un poquito más, tienen que estar presentes. Y habitualmente no los pensamos cuando comemos. Y son, me animo a decir que igual de importantes. Porque al final, ahora vamos a ver una diapositiva un poquito más adelante, cuando utilizamos la fuente de energía, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, muchos de estos micronutrientes son necesarios para que el cuerpo aproveche esa energía. Entonces, a veces, si damos solo materia prima, macronutrientes y poquito de los micronutrientes, nos quedamos un poquito cortos. Y todo esto no es tan complicado para hacer una buena dieta. Ya verán que hay 3-4 trucos. Y después hay otro concepto que a mí me gusta mucho, que es un poquito más novedoso a nivel de la nutrición, que es lo que se llama ritmo-nutrición, ¿vale? Y ahí, ¿qué es lo que queremos decir con ritmo-nutrición? ¿Qué se les ocurre? La velocidad sobre lo que el organismo digiere la comida. No va por ahí, no va por ahí. Pero bueno, es bueno el aporte. El momento que decides para ingerir al día, ¿no? Claro, va más por ahí. ¿Será lo mismo si yo voy a salir a rodar en ruta 2 horas, lo que yo coma 2 horas antes o 5 horas antes? ¿O si debo comer o no debo comer? Es un poco qué alimento aporto, a qué hora, con qué sentido. Eso sería el concepto de ritmo-nutrición, ¿vale? Y para mí, en un deportista, es fundamental, fundamental. Y si nos vamos a la vida real, fuera del deporte, para las personas también es importante. Por ejemplo, es lo mismo si yo ceno un pescado a la plancha que si me como un bistec de ternera de medio kilo. No. ¿Por qué? Porque mi descanso será peor. Porque lo que tarda una carne roja en digerirse va a ser mucho más que un pescado. Entonces, por ahí van los tiros cuando hablamos de ritmo-nutrición. Elegir el alimento, a qué hora del día, porque no es todo lo mismo. Miren, seguro que esta pirámide, no sé si les es familiar, se suele ver mucho en los libros de texto, y en algún lado la pueden ver en forma de una rueda, como una rueda de alimentos. Y esta realmente la han ido modificando en los años. Ahora le han agregado este apartado aquí,
que son como dos personas corriendo, o sea que dentro de lo que es la nutrición y la vida sana empieza a aparecer también el ejercicio como una recomendación ya fuerte. Después le han agregado también el tema del agua. ¿Por qué? Porque es fundamental. Aquí aparece también el vino tinto, la cerveza. El alcohol siempre estamos hablando de cantidades moderadas, pequeñas. Pero hemos visto, por ejemplo, seguro que lo han escuchado, el vino tinto, saben que ayuda un poquitito al tema del colesterol. Porque tiene una molécula que se llama el resveratrol, que le aporta el vino tinto. Entonces, bueno, nos interesa que esté en una pirámide alimentaria saludable. Los alimentos que están en la base, normalmente nos va a interesar que estén en mayor cantidad que los que están aquí arriba, que son de recomendación de consumo más ocasional. ¿Vale? Y si les gusta el deporte, probablemente sepan quién es esta persona, ¿verdad? Yo Jugador de golf. ¿Alguien sabe la historia de Djokovic? ¿Qué le pasó con el tema alimentario? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? No, se las voy a contar. Djokovic hoy es el número 1, ¿saben? El número 1 del ATP. Y ya hace varios años. Djokovic en el año 2011, ya hace 4 o 5 años, estaba top 10. Era un tenista de muy buen nivel, pero nunca llegaba a mantener esa regularidad en el año que hace que lleguen a estar número 1, 2 o 3. ¿No? Y en el año 2011 le diagnosticaron una enfermedad celíaca. ¿Alguien sabe lo que es la enfermedad celíaca? ¿O le suena? Sí. Bueno, entonces lo entendés, ¿no? Es el tema de la intolerancia al gluten, ¿vale? ¿Qué es lo que te acarrea una enfermedad celíaca? Realmente, como tratamiento, solo se hace una dieta, ¿vale? O sea, no hay que tomar ni medicamentos ni nada, es solo una dieta evitando ciertos alimentos. Pero cuando no los evitas, podés seguir viviendo. ¿Pero qué te ocurre? El tubo digestivo empieza a estar con un poquito de inflamación crónica. ¿Y eso qué te hace? Que muchos de los nutrientes que comes no los aproveches y no los absorbas. De hecho, cuando van un paciente con enfermedad celíaca sin dieta, suelen tener deposiciones muy importantes, cuando van al baño, o sea, les falta absorción de nutrientes. Claro, cuando a Djokovic le detectan esto, con 20 y pico de años, empieza a encontrarse mucho mejor, empieza a recuperar mejor. De hecho, hoy es un deportista que una de las cualidades que tiene es su gran resistencia y regularidad en el año. ¿Y por qué yo lo pongo de ejemplo? Porque realmente vemos cómo, en el caso de él, poniendo el paréntesis con la enfermedad celíaca, cómo ajustando los aportes nutricionales logramos rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si nos ponemos a comer bien vamos a ser campeones de tenis? No. Ahora, un deportista de élite en este caso, que tiene muy buen nivel técnico, a veces no llegan a dar ese salto por una limitación a nivel alimentario. Entonces, por eso me gustaba el ejemplo. ¿Les quedó claro lo de la enfermedad celíaca y el...? ¿Sí? Miren, y acá veo caras muy jóvenes, o sea que esto no creo que lo conozco. ¿Alguien escuchó hablar de esto, del milagro de los Andes? No, es una pequeña historia que, bueno, me parecía que podía venir o ser interesante de contar aquí. Sí, esto fue les estoy hablando en 1972, antes que yo naciera. Ahora ya incluso pasaron los 40 años del aniversario. Fue un accidente que hubo, si se ubican en Argentina, entre Argentina y Chile, está la cordillera de los Andes, y hay picos de 6.000 metros, 7.000 metros. Entonces, este avión era un avión que era un equipo de rugby de Uruguay, que iban a competir a Chile. Y hubo un accidente aéreo en el cual, bueno, por mal tiempo y tal, el avión golpea, pero no se destroza, digamos, en la colisión, sino que se rompe un ala y al final, en el impacto hay supervivientes. Originalmente, bueno, en el avión iban 45 personas y sobrevivieron muchos de esos, ¿no?, al accidente. Claro, esto fue en octubre. Eso sería, en aquel lado del mundo, sería primavera. ¿Qué pasa? Que estaban a 4.000 metros de altura. Piensen que eso significa que más o menos la media temperatura era menos 30 grados, menos 30, menos 40 grados. Bien, ¿qué pasó ahí? Que hubo un total de 16 supervivientes. De los 45, 16
a través de una expedición que hicieron 2 de ellos, lograron encontrar refuerzos, porque en aquella época no había sistemas de localización tan avanzados como hoy. Y estuvieron, ¿saben cuántos días viviendo a esas temperaturas? Pues... 72 días. No, 2 meses y... O sea, para diciembre de ese año los encontraron. Claro, estamos hablando de más o menos la media de edad que tenían ellos era en torno a 20 años, más o menos. Y eran chicos, digamos, en forma, atléticos. Probablemente eso tiene que ver con que hayan podido aguantar, ¿no? Pero piensen que la media que tenían era de haber perdido unos 30 kilos. 25 o 30 kilos de peso. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero que vean la capacidad que tiene el cuerpo para aguantar, en este caso, un accidente y un suceso, digamos, no de los habituales, ¿no? Pero claro, cuando nosotros vamos a andar en bicicleta el fin de semana, probablemente muchos de ustedes tengan pequeñas carencias, son pequeños detalles de micronutrientes, o un poquito deshidratados, o les falta un poquito de hidrato de carbono en el aporte, y no lo notan. El cuerpo puede aguantar esto. Entonces, la idea de la charla de hoy es intentar prestar un poquitito más de atención. Muchas de las limitaciones que tenemos a veces cuando hacemos ejercicio son a veces por falta de alpiste, como digo yo, y no tanto porque yo no aguante ese entrenamiento. Muchas veces lo achacamos a la fatiga, ¿no? Yo para hacer esto me canso, entonces ya doy hasta donde doy. Y a veces con pequeños matices somos capaces de mejorarlo. Miren, esto es una propuesta de una dieta equilibrada que hablábamos recién, ¿no? Lo que está en azul son los hidratos de carbono, los rojos son las proteínas y los amarillos son las grasas, ¿vale? En la izquierda tenemos lo que sería personas de la calle, ¿vale? Si se fijan en los deportistas, el concepto sería que realmente lo que aumentan son los hidratos de carbono. El porcentaje de hidratos de carbono debería ser un poquitito más que la población general. Bien, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me ayuda? ¿Son todos iguales? No. No. ¿O sí? No. No. Vale. Hay hidratos de carbono que le llamamos... ¿Cómo? Que no depende de la cantidad de átomos de carbono que tengan las moléculas que conforman esos. Va por ahí, va por ahí. Cuando son una molécula aislada, sería una molécula de glucosa. Eso sería un monosacárido, ¿no? Cuando están juntos, ¿no? Muchas moléculas de glucosa, nos dan los almidones, las celulasas. Son los hidratos de carbono complejos. A efecto práctico, tampoco yo quiero contarlo muy en difícil. Tenemos hidratos de carbono complejos y simples, ¿vale? Los complejos, el cuerpo tarda más tiempo en absorberlos, pero me da un nivel mucho más estable de azúcar en sangre que los simples, los rápidos, como puede ser el azúcar, ¿no? Como azúcar, ¿no? Agua con azúcar, eso sería un chute de glucosa, ¿no? Esos son hidratos simples, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, decido, antes de salir a andar, tomar solo hidratos simples, de estos que se absorben muy rápido? Que eso me puede dar al corto plazo, a los 40 minutos, a la hora, una bajada de glucosa, o sea, lo contrario de lo que quiero que ocurra. Por eso hay que saber elegir bien cuándo dar hidratos complejos, cuándo dar hidratos simples. Al final de la charla yo intentaré darles recetas para que no tengan que aprenderse todo esto, porque esto al final es un poquito... Bien, 2 preguntas más. ¿Quién sabe qué es una proteína de alto valor biológico o una proteína de buena calidad? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se lo imagina? ¿Una proteína biológica? No, o sea, va más por de qué está hecha esa proteína. Las proteínas, digamos, cuando hablamos, o a los médicos nos pueden escuchar hablar que esta proteína es buena y esta no es tan buena, ¿vale? Las proteínas al final tienen muchas pelotitas de aminoácidos, ¿vale? Esos aminoácidos el cuerpo puede producir casi todos menos 8, ¿vale? En nuestro cuerpo hay 8 aminoácidos que no puede generar si no los come. Entonces las proteínas de buena calidad van a ser las que tengan ese tipo de aminoácidos. ¿Dónde los vamos a encontrar? ¿Quién sabe? Proteínas buenas. Intenten pensar que todo lo que digan se lo aprenden. El huevo tiene una proteína de muy buena calidad, lo que es la clara del huevo.
El pescado tiene proteína de buena calidad. ¿Qué más? Pollo, el pavo, la carne de ternera argentina sobre todo. ¿Vale? Entonces esa idea me interesa que sí que quede, que no todas las proteínas son iguales, sino que hay proteínas que tienen mejor calidad. Y esas nos interesan que estén. ¿Vale? Y luego tenemos las grasas. ¿Vale? ¿Las grasas son todas iguales? Claramente no. ¿Vale? De vuelta, hay grasas que llamamos esenciales, que el cuerpo no las puede producir si no las come, y hay grasas no esenciales. Después hay más clasificación en las grasas. Las grasas esenciales seguro que lo han leído siempre, lo conocen de memoria. El omega 3, el omega 9, seguro que suena. ¿Vale? ¿Es a dónde están? En los pescados, las nueces, el aceite de oliva. Entonces, ese tipo de alimentos deberían ir estando un poquito más presentes en nuestra dieta. ¿Vale? ¿Queda clara esta diapositiva? Entonces, el deportista necesita un poquitito más de hidrato de carbono. Bien, yo aquí tenía idea de contar algo, pero creo que va a ser bastante complejo de contar. A ver si me siguen. Si vemos que se nos complica, lo dejamos. ¿Alguien sabe lo que es el glucógeno? No. La gasolina. La gasolina. Ahí doy pistas. Bueno, el que salga de esta puerta lo va a tener que saber para salir. El glucógeno es la reserva de hidrato de carbono que tiene el cuerpo. ¿Vale? Es como el tanque de gasolina que tenemos guardado. ¿Vale? ¿Quién no lo entendió? Lo tienen claro todos. Y ahora, pregunta, ¿dónde va a estar ese glucógeno? ¿A dónde se les ocurre que puede estar? En los músculos. ¿Vale? Músculos. ¿Vale? Tiene sentido, ¿verdad? Si el músculo que me permite generar gasto está en los músculos y en el hígado. ¿Vale? En esos dos lados va a tener glucógeno. Bien, ¿y por qué yo le voy a contar del glucógeno en una charla de nutrición? Es muy fácil. Si yo cuando salgo a hacer rutas gasto mi glucógeno, se acaba. El glucógeno es como una botella, o sea, una vez que lo gasté, lo acabé. Y si yo acabo el glucógeno, está relacionado también con la situación de fatiga, con el cansancio en el deporte. Entonces, si fuéramos capaces de, desde la comida, defender y ir usando lo menos que podamos nuestro glucógeno, sería un acierto, ¿vale? A nivel de rendimiento, de lograr ir mejorando poquito a poco nuestras marcas, ¿vale? Y esto que puse aquí, los sistemas energéticos, iba un poco en la línea de explicar de qué manera nuestro cuerpo es capaz de utilizar tanto los hidratos de carbono como las grasas como las proteínas, ¿no? Cuando las comemos, realmente hay dos sistemas grandes, ¿no? El aeróbico, que es el que usa el oxígeno, aeróbico va de oxígeno, ¿no? El que usa el oxígeno para generar energía, y el anaeróbico es el que no utiliza oxígeno para generar energía. Entonces, el anaeróbico dura muy poquitito, estamos hablando de, depende cuál sistema sea, 10 segundos, 1 minuto, poco más. Entonces, realmente el ciclismo nos va a interesar mucho entender que realmente necesitamos un buen aporte de oxígeno para oxidar esos hidratos de carbono, esas proteínas y esas grasas, para que nos den energía. Acuérdense que la moneda energética se llama ATP, seguro les suena. El colegio yo creo que deben darlo, ¿no? Entonces, el hidrato de carbono, la proteína y la grasa, con el oxígeno el cuerpo logra generar esos ATPs, ¿vale? Entonces nuestra idea es obtener energía, tener claro que tenemos reservas y que esas reservas vamos a intentar, a través de la alimentación del deportista, defenderlos, ¿vale? Miren, vuelve esta palabra, los micronutrientes, ¿se acuerdan? Que hablamos en la diapositiva de los 4 puntos. Acuérdense que son grandes moduladores a nivel del metabolismo, los micronutrientes. Nos permiten completar reacciones químicas que ayudan a obtener energía, a recuperarnos, a proteger. Acuérdense también nuestro ADN, ¿no? El material genético necesita de todo este tipo de micronutrientes. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Las vitaminas, que seguro les suenan. ¿Qué vitaminas conocen? Todas letras. ¿Ninguno se durmió todavía? La vitamina C seguro que les suena, ¿verdad? Sí. La vitamina E, la B, la A, son todas vitaminas, ¿vale?
Tampoco tiene sentido que se aprendan o quieran aprenderse ahora, pero el concepto es que hay que hacer aporte de esto. ¿Vale? Acuérdense de los minerales, los oligoelementos, el hierro, el selenio, el magnesio, los ácidos grasos esenciales. Y ahora, un poquitito más adelante, vamos a ver de dónde sacamos estos micronutrientes. ¿Vale? Y lo que dijimos hoy, la ritmonutrición, ¿se acuerdan? Es qué nutriente, ¿no? O qué alimento, con qué nutriente dentro del alimento, a qué hora lo debo tomar y con qué finalidad. Siempre hay que buscarle un objetivo para poder sacarle partido a lo que yo decida. Bien, estos consejos son, bueno, aquí puse universales, yo creo que son adaptables tanto a la gente que haga deporte como a quien no, ¿vale? A ver, la idea es que una dieta, o sea, la dieta significa patrón de alimentación, no significa dieta baja en calorías, eso sería una dieta hipocalórica, ¿vale? La dieta tiene que ser variada y equilibrada. Si yo como todos los días lo mismo, me estoy equivocando, seguro. La dieta tiene que ser variada, tiene que ser equilibrada, o sea, tengo que ver cuánto aporte, acuérdense del gráfico, de hidratos de carbono, cuánto aporte de proteínas y cuánto aporte de grasa. Claramente y en general, y es un tema que yo creo que es importante hoy día, hoy ya saben que la sociedad nuestra está tendiendo al sobrepeso cada vez más. Entonces, claro, eso nos trae que al aumentar calorías, realmente estamos aumentando, por ejemplo, el aporte de proteínas que estamos dando. O sea, caemos en extra de todo, no solo de grasa. Entonces todo eso puede ir recargando nuestro riñón, nuestro hígado, o sea, cosas a tener en cuenta. Y yo creo que esto que está ahí subrayado es fundamental. O sea, si no conocemos los alimentos que vamos a comer, difícilmente sepamos elegir. Y esto yo creo que es un momento muy importante de la semana, ¿vale? El hecho de... Y ahora lo tenemos fácil, Piense que hace 200 años había que estar 3 días cazando, matar el bicho, arrastrarlo, cocinarlo. Entonces, claro, los antepasados tenían muchísimas dificultades. Hoy es ir al supermercado con el carrito, o sea que lo tenemos hecho. Entonces, a eso hay que sacarle partido. Como contrapartida, en el supermercado también encontramos un montón de alimentos que, bueno, empiezan a estar en el roce de lo adecuado. Sobre todo por la industria alimentaria hoy día que está, bueno, haciendo cositas de ahí un poco límites, ¿vale? Comer 5 veces al día. Yo sería una recomendación: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, ¿vale? Serían 5 comidas. En un deportista de alto nivel, en un ciclista de alto nivel, ¿es suficiente? No. Porque si yo le pido que coma 5.000 calorías al día, en 5 comidas son 1.000 calorías por comida, ¿vale? Entonces, a veces, para lograr grandes aportes, sobre todo en deportistas de nivel, que tienen mucho gasto, un ciclista, imagínense que hace el Tour de Francia, tiene que comer muchísimo. ¿Por qué? Porque el gasto es enorme. Entonces, en ese caso, por ahí nos vamos a 7, 8 colaciones o comidas al día, ¿vale? Y la idea sería no caer en que cada comida que hagamos sea del tamaño de un McDonald's, ¿vale? O sea, la idea sería cantidades razonables que nos permitan una digestión cómoda y poco más, ¿vale? Y la idea es siempre buscar bienestar, trabajar o proteger contra la enfermedad y promover la salud. Bien, esto sería un pequeño modelo de un desayuno. ¿Qué tal desayunando? ¿Te estás durmiendo? ¿Alguien desayuna algo de todo esto? Sí. ¿Quién me cuenta? ¿Quién me cuenta un desayuno? A ver. ¿Qué desayunas? Leche con un poquito de colacao, una tostada con aceite. ¿Una tostada de qué? De pan integral. De pan integral, vale. ¿Sería lo mismo una tostada de pan integral que una tostada de pan blanco? No, bueno, no, son distintos, claro. Pero, ¿qué sería mejor? ¿O qué elegirían? Pan integral. Integral. ¿Por qué? Por la fibra. Porque tiene un poquito de fibra, ¿vale? Entonces, a nivel metabólico es un poquito menos agresivo que el pan blanco, ¿vale? Pero en tu desayuno no figura la fruta. ¿Te diste cuenta? Sí, pero a veces me tomo. A veces sí que tomas, vale. Sí, claro.
Que levante la mano quien desayuna todos los días. Bueno, para los que están delante, no levantar la mano todos. Esto en el modelo que hay hoy a nivel social falla mucho. Es muy habitual que la gente se levante, se tome un cafecito y vaya a trabajar. Casi todos los que levantaron son los que van al colegio todos los días. Pero es muy habitual que la gente no desayune, tiran la mañana más o menos como pueden. Bueno, el desayuno aquí en España que se habla el de las 12, ¿no? El de las 11, 12, es cuando recién aportan algo y después saltan a la comida a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces eso son muchísimas horas de ayuno. Eso no tiene sentido. Cuando hablamos de ritmo de nutrición hay que elegir qué queremos y para qué lo queremos. Y el cuerpo realmente lo que necesita al levantarse es gasolina, igual que el coche. Si el coche no echa gasolina, no arranca. Nosotros igual. Entonces, un desayuno. Bueno, los lácteos hoy sí es cierto que están ahí un poco están los detractores. Yo creo que para mí son buenos alimentos, salvo que la persona no los tolere bien, ¿vale? Pero si la gente lo tolera bien, yo no hago mucho caso a estar en contra de los lácteos, ¿no? Cereales, fíjense, pan, idealmente integral, galletas integrales, cereales. Una cosa es los cereales. Digamos, los típicos cornflakes, estos sin azúcar, bueno, sí, de Kellogg's, esos tienen un índice glucémico altísimo. No sería el perfecto cereal, por más que vengan sin azúcar y tal. Te lo dejo porque yo sé que mucha gente al final tira de esto porque cree que al no tener azúcar son mejores. Y después el tema de la fruta también es interesante que esté. ¿Qué es mejor? ¿La pieza de fruta o el zumo? La fruta, las dos cosas. ¿Quién da más? A ver, piense una cosa, el zumo realmente es, ¿no?, hecho líquido lo que da esa fruta, ¿no? O sea, la manzana o la naranja. Entonces, claro, ahí nos perdemos todo el componente de la fibra, ¿vale? Si tiramos solo de zumos, son azúcares, ¿se acuerdan? Hidrato de carbono simple, pico alto de azúcar. Entonces, si yo, imagínense, me tomo, yo qué sé, un zumo de naranja, que en teoría sería muy sano, con un vaso de leche y, yo qué sé, una tostada con mermelada, que sería un combo ahí, no sería raro que a las 2 horas de haber desayunado esté muerto de hambre y si no como algo ahí, a las 3 horas estaré con dolor de cabeza porque tuve una bajada de glucosa reactiva. Entonces, el zumo es bueno, es sano, es un alimento que está muy bien, pero no hay que tomar todo en zumos, ¿vale? Es muy interesante también aportar la pieza de fruta, ¿vale? No estoy diciendo que vayan a casa y digan no hay que tomar zumo de naranja, hay que tomarlo, pero no elegir siempre eso, ¿vale? Bien, tenemos claro que el hidrato de carbono es la energía que el cuerpo elige para funcionar, ¿vale? Fíjense, los cereales, el pan, la pasta, el arroz. Acuérdense que la pasta y el arroz pueden ser integrales también, pasta integral, arroz integral. Las patatas, las legumbres también tienen buena cantidad de hidrato de carbono. Los platos de cuchara, sobre todo en invierno, vienen muy bien, tienen buena cantidad de hidratos. Entonces, todo eso me interesa que les suene porque un deportista o un futuro ciclista necesita buen aporte de hidratos. Y piensen una cosa, la bicicleta tiene varias ventajas. Porque esta foto, si bien es un poco de risa, pero la bici les permite llevar su propia comida, mismo montado con el cuadro o mismo en estas camisetas, ¿no?, que tienen los soportes para poner recipientes. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Muchas veces no se utiliza tanto por dejadez o por no planificarse. Miren, este es uno de los consejos prácticos que quiero que se lleven, ¿vale? Esto yo lo he visto en la puerta de los supermercados Swarovski, que ponen la manito. Esto es para que se acuerden, Con la manito se acuerdan que si aportamos todos los días 5 colores diferentes de frutas y verduras, 5 colores diferentes, estamos aportando distintos micronutrientes, ¿se acuerdan? Micronutrientes, vitaminas, minerales, sal. Entonces, si yo hago este ejercicio, estoy cubierto, porque los micronutrientes no es igual que los hidratos de carbono.
Yo no tengo que comer todos los días, el cuerpo tiene capacidad de cierta reserva. Entonces, si yo tengo una dieta variada, equilibrada y juego con estos micronutrientes, con estos aportes de frutas y verduras, con los colores, voy a sacar el partido. Aquí, bueno, en la foto pueden ver, ¿no? Los distintos colores que voy teniendo. Entonces, cada color son micronutrientes diferentes. ¿Vale? La fibra ya la comentamos, ¿vale? El aporte de fibra, a ver, la fibra también es un hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, el aporte de fibra, ¿qué es lo que hace? ¿Saben para qué sirve la fibra o no? Porque, claro, decimos que es mejor, pero no. Sacia. Bueno, sí, sacia un poco. Exacto. Claro, la fibra lo que hace en el tubo digestivo se hincha, se distiende. Entonces, nuestro tubo digestivo, cuando se distiende, lo que hace es contraerse. Entonces, lo que va haciendo es el movimiento del tubo digestivo normal y nos permite mejorar el tránsito, la fibra. Después, a nivel, ayuda también la fibra a controlar un poquito los niveles de colesterol también, ¿vale? El aporte de fibra alimentaria. Tiene una explicación técnica que no la voy a dar porque me van a tirar algo por la cabeza. Pero acuérdense, la fibra mejora el tránsito intestinal, hace que los picos de glucosa sean menos agresivos por el cuerpo y nos permite también ayudar en el metabolismo del colesterol, ¿vale? Y piensen una cosa, todos los tóxicos alimentarios o todo lo que hay hoy, toda la porquería que hay en la comida, ¿no? Si yo aporto fibra y mejora el tránsito, hace que todas esas sustancias químicas estén en menor contacto con la glucosa del tubo digestivo. Entonces, desde ahí también nos protege, ¿vale? Una cosa importante, muy importante. ¿Alguien sabe qué son los ácidos grasos o las grasas trans? ¿Te suena? ¿Venimos a aportar o venimos a oír? ¿Os preguntar ahí? Es la forma, si no se duerme. Es broma, es broma. Aparte que es la forma que a mí me gusta de ir. Los ácidos grasos trans son los que están en la bollería, ¿vale? Bollería industrial. Malas decisiones para comer, ¿vale? Eso no aporta mucho, son muy agresivos a nivel para el cuerpo, ¿vale? Y el tema del aporte de pescado también varias veces por semana, ¿vale? Idealmente eso, 3 veces a la semana. Acuérdense una cosa, dentro de los pescados tenemos pescados blancos y pescados azules, ¿vale? El pescado azul es el que tiene esos ácidos grasos que el cuerpo no puede producir. Entonces, por lo menos una vez a la semana que haya algún pescado azul en la mesa estaría bien, ¿vale? Bien. Sí que voy apretado yo, Vale. Voy a intentar ser bien práctico a partir de ahora. La idea es que si alguien pesa 70 kilos, más o menos, el 60-70% de ese peso de esa persona es agua. O sea que si yo peso 70, 45 o 40 en largo de kilos soy agua. Fíjense si no es importante. Y el cuerpo, el ajuste que tiene el cuerpo de la cantidad de agua es bastante estrecho. ¿Cuánto debo tomar? Más o menos unos 2-3 litros por día, ¿vale? De agua. Y si yo tomo agua cuando tengo sed, que sepan que es un mecanismo tardío, ¿vale? O sea, si yo solo tomo agua cuando tengo sed, siempre voy por debajo. Y en deporte mucho más, mucho peor. Entonces no esperen a boca seca y para tomar agua. Miren, hoy seguro que lo leen en los diarios deportivos. Es importante la hidratación vinculada al ejercicio tanto antes como durante como al finalizar, ¿vale? Si yo descuido cualquiera de los 3 puntos, le pierdo partido a esto, ¿vale? Esto es sobre todo cuando yo acumulo trabajo, ¿no? Entre un día, otro día, otro día. Y aquí le dejo un truco. Seguro que han visto las bebidas deportivas, ¿no? Algunas están ya formadas en el mercado, el Powerade, el Aquarius, y después hay otras que vienen en marcas un poquito más específicas que yo las puedo diluir en agua, ¿vale? Que tienen otras marcas, Star, hay muchas,
¿vale? ¿Cuánto debo tomar de eso? Si yo estoy haciendo deporte, haciendo ejercicio, y el ejercicio va a durar más de 1 hora, cuando dura menos de 1 hora, quizás con agua lo puedo controlar bien. Ahora, cuando va a durar más de 1 hora, ahí sí es importante aportar este tipo de bebidas. ¿Saben qué es lo que tienen estas bebidas? Sales, hidratos de carbono, ¿vale? Lo que sea azúcares son hidratos de carbono. Estos tienen mezclas, tienen varios tipos de hidratos de carbono que están ya diseñadas específicamente para eso, para que el cuerpo lo pueda optimizar mucho y aprovechar. Si yo le doy hidrato de carbono durante el ejercicio, a un ejercicio prolongado, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a gastar menos mi glucógeno, ¿se acuerdan? Mis reservas de hidratos las voy a gastar menos. Entonces, si yo aporto solo agua, gasto mi glucógeno. Si yo aporto bebida deportiva, ahorro el glucógeno. Entonces, si mi salida va a ser de 3 horas, me interesa defender ese glucógeno, ¿vale? Por eso tiene sentido aportar las bebidas deportivas, ¿vale? La bebida deportiva, ¿cuánto debo tomar? Más o menos, depende del peso de cada uno, por aquí veo que hay muchos piojos, pero más o menos a cualquiera que pese 50-60 kilos para arriba, más o menos medio litro hora, ¿vale? Medio litro de las bebidas comerciales por hora tendría yo cubierta esa necesidad de hidrato de carbono en ejercicio, ¿vale? Miren, la deshidratación, esto es más, aquí está mucho más gráfico, ¿ves? Esto es el efecto que tiene la deshidratación cuando yo voy haciendo ejercicio. Miren, empiezo aquí el ejercicio, ¿no? Si yo tengo una deshidratación de un 2%, saquen la cuenta, si peso 60 kilos, si yo me peso en la báscula antes de empezar la salida y durante la salida, al final de la salida, me peso y perdí 1,2 kg, pesaba 60 kilos, el 2% es 1,2 kg, o sea, nada, tengo una deshidratación del 2% y para eso mi rendimiento cayó un 20%. ¿Lo ven? Es importante, la hidratación en el ejercicio, fundamental, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que yo les quise contar cuando les conté lo del milagro de los Andes, ¿no? Del accidente de avión, ¿no? Que realmente nuestro cuerpo, todo esto se adapta y aguanta y puede tirar aquí bien, pero lo que estoy haciendo es perder rendimiento, ¿vale? Y esto es solo mirando el rendimiento deportivo, ¿eh? Si nos vamos para este lado, empezamos a ver problemas o riesgos de salud, ¿vale? Cuando nos metemos por aquí ya aparecen sobre todo en verano, los golpes de calor, ¿no? Que seguro lo escucharon, ¿vale? Cuando hay deshidratación, que se suma con alta humedad, con mucho calor ambiental. Entonces ahí, el sistema de enfriamiento, ¿no? De termorregulación que tiene el cuerpo se ve alterado y empiezan los problemas, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas que ya se las fui adelantando, ¿vale? Mi idea fundamental es lograr construir hábitos, ¿vale? Y poder contarles hoy digamos, la media de edad que tienen hoy es una edad baja, entonces yo creo que están aquí. Es un buen momento para que empiecen a tener inquietudes, ¿no? Al final, hoy solamente lo que voy a hacer es generarles dudas, ¿vale? Esas dudas, alguno la resolverá y mejorará la alimentación y alguno se la olvidará y quedará igual. Pero el que quiera mejorar tiene que construir su propio hábito, mejorar cositas, ¿vale? Entonces, ideas. Antes del ejercicio, no me interesa aportar grasas, no me interesa aportar proteína y no me interesa aportar fibra. Antes del ejercicio me interesa más aportar hidrato de carbono. Esto me estoy refiriendo más o menos 2-3 horitas antes de la prueba, ¿no? Si tiene una carrera o tal. Y la idea es, cuando ya nos acercamos a la hora de largada, esa hora previa, ahí si queremos comer algo, que yo creo que es importante comer algo ahí, tiramos o bien de alguna fruta o de algún alimento más líquido, ¿vale? Que se digiera más rápido, que aporte lo de siempre: agua, hidrato de carbono y sales, ¿vale? No hay más. ¿Les quedó claro esto? ¿Les da ideas? ¿Sí? Baja el sueldo la próxima, ¿no? Bien. Ahora, durante el ejercicio, en la que viene ya dice el qué. No me hagas caso, ¿eh?
Durante el ejercicio, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos? Durante, agua. Bien. Ahora, si mi carrera dura más de 1 hora, alguna bebida deportiva. Alguna bebida deportiva, ¿vale? Bien, la idea es ahorrar el glucógeno, hidratarnos bien, ¿vale? Entonces, ahí podemos tirar también algún plátano, por ejemplo. A ver, si van a comer un plátano, no coman el plátano de tirón, ¿vale? O sea, comen un poquito, lo dejan, después toman un poquito líquido, van jugando así, pero van aportando durante. Por ahí los conocen, que vienen geles también. Los geles tienen mucha cantidad de hidrato de carbono, es una buena opción. Hay barritas, la fruta y las bebidas deportivas, ¿vale? Esto, si prestan atención a esto, probablemente tengan mucho hecho en el rendimiento, ¿vale? Después, a ver, esto no es una receta de cocina, Después, cada deportista tiene que ir probando cositas y viendo qué es lo mejor, ¿vale? Perdón, Sí. Somos los ejemplos de cadena larga. Los genes. Hay glucosa y de cadena larga. Son lo mismo que son. De cadena larga. Más instantáneos y más prolongados. El azúcar. Bueno, sí, no, pero acá estamos, no, acá buscamos hidratos de alto índice glucémico, o sea, los rápidos. Vale. Durante el ejercicio. Vale. En el post-ejercicio nos interesa inmediatamente terminar. Si estamos haciendo el Tour de Francia, cuando terminamos la carrera, hay que estar listos para recuperar para mañana. Entonces hay que recuperar el glucógeno. Entonces la primera hora, las primeras 2 horas post-ejercicio, el cuerpo dice, denme hidrato de carbono, ya. O sea, ahí lo asimila muy rápido, ¿vale? Y después algo que sí se ha visto es que si yo a ese aporte de hidrato le doy un poquitito de proteína, parece que mejora mucho la reposición del glucógeno. Y ahí hay que rehidratar, llenar reservas de hidrato de carbono y descansar bien, ¿vale? Y ahí sí ya entran los hidratos complejos, ¿vale? Las pastas, el arroz. La vida deportiva en una primera instancia, alimentando la carrera, es otra opción buena, ¿vale? Bien, yo aquí puse una serie de suplementos. Si alguien tiene alguna duda de alguno de ellos, los podemos desarrollar. Si no los conocen, de momento los dejaremos. ¿Alguien tiene alguna duda? Las bebidas deportivas las explicamos, las barritas y los geles también. Estos suplementos nutricionales, yo creo que son de muy alto beneficio para el deportista y muchos de estos en situaciones concretas también. Por eso, si alguno conoce alguno que quieran que les explique, avanzo, porque si no son explicaciones un poquito más complejas. ¿Alguno tiene alguna duda de alguno de estos? La cafeína, aminoácidos ramificados, carnitina, ¿les suena? ¿Vale? La glutamina, antioxidantes, pero bueno, muchos de ellos, digamos, se utilizan como ayudas, tanto, sí. ¿Desde cafeína cuándo habría que tomarlos? ¿Cuándo? Bueno, habría que ver si hay que tomarlos para objetivos concretos, ¿vale? O sea, esto no es, lo leo en el diario y lo tomo, ¿vale? La idea de la cafeína, a ver, la cafeína lo que hace es, te estimula, o sea, te retrasa la aparición de fatiga, básicamente. Entonces, en deportes del estilo del ciclismo, la cafeína está autorizada ahora por la Agencia Mundial Antidopaje, o sea que no sería doping, y hay formas de tomarla, ¿vale? Vienen, bueno, en forma de suplementos, y se podría plantear. Lo que sí se ha visto es que la cafeína, por ejemplo, del café, no tiene un efecto tan directo en el rendimiento como cuando lo damos en forma de suplementos, ¿vale? Como dato. O sea que si yo quiero tomar cafeína para, si me agarro 4 cafés, para tomarlo antes no sería la opción, ¿no? Yo lo tomaría en forma de suplemento, ¿vale? Pero sería para eso, para retrasar la aparición de fatiga, ¿vale? Bien, ¿y cuáles serían problemas habituales, nutricionales habituales? En ciclismo, por ejemplo, el exceso de peso. ¿Por qué? Porque eso me va a alterar la relación peso-potencia, entonces me va a quitar empuje. Entonces, interesa al ciclista que quiera mejorar las marcas o mejorar los rendimientos, afinar un poquito a nivel de peso, si es que es necesario, ¿vale? Estos son abordajes que serían individuales. El tema de la alimentación desordenada, inadecuada, tanto sea por exceso
o por falta. Hay veces que tenemos falta de materia prima. ¿Cómo vamos de hora? ¿Bien? 10 minutitos 10 podemos. minutitos, no, sobrado. Sabemos que en ciclismo tenemos altos requerimientos energéticos, sobre todo hidrato de carbono. Entonces sería, yo lo planteo como una problemática, el poder resolver esto, ¿vale? Poder lograr esa cantidad de hidratos, ¿vale? En el día a día, sobre todo en el mundo de la gente, ¿no? De los aficionados, ¿no? Que hay que trabajar y aparte uno hace la afición, el deporte. Claro, muchas veces en la planificación del día nos es muy complicado poder hacer todo ese aporte necesario, ¿no? Entonces, si hay una palabra que quiero que se lleven de hoy es planificación, ¿vale? Entonces, yo quiero tener objetivos, tengo que marcármelos y empezar a hacer todos los días. Otro tema importante es cómo recupero de una sesión a otra, ¿vale? Desde el aporte de comida, son cositas que hemos ido nombrando durante la charla. La ingesta inadecuada de líquidos y nutrientes energéticos, acuérdense, buena hidratación antes, durante y post ejercicio, ¿vale? En mujeres también a veces hay, claro, el riesgo de tener un poquito bajo los depósitos de hierro, ¿vale? En vegetarianos también se puede ver. Entonces, bueno, estas son cosas a tener en cuenta y a saber abordar. ¿Cómo me doy cuenta que tengo el hierro un poquito bajo? Bueno, aparte de esta sesión analítica, pero si no, síntomas pueden ser cansancio un poquito atípico, ¿no? Más del habitual, caída del pelo, que se me quiebran las uñas, esos son típicos estados de carencia de hierro. Si eso va a más, entro en anemia también, una anemia por falta de hierro, ¿vale? Entonces, eso es importante. Después hay un concepto que es, cuando hablamos de los depósitos de glucógeno, lo que sí sabemos es que esos depósitos, hay truquitos para que sean más grandes, para poder aumentar la cantidad de reserva. Eso se puede plantear, pero hay que tener, digamos, un objetivo deportivo ya importante, ¿no? Para abordar este tipo de cosas, ¿no? Y después, imagínense un ciclista profesional, ¿no? El año tiene 365 días. Un ciclista profesional capaz que está compitiendo 100 días al año. O sea, 1 de cada 3 está compitiendo. Entonces, en ese ciclista es muy importante que tenga en cuenta los días que hace carrera, también qué necesidad de aporte de proteínas y micronutrientes haga, porque 1/3 de su año alimentario va a estar en competición. Entonces, aquí es importante abordarlo también, o sea, prestar atención a estas cosas, ¿vale? Y después, con el tema de los viajes, yo creo que es un tema también interesante, porque cuando estamos viajando, si es dentro de España, bueno, más fácil, pero cuando vas a otros países que hay otra cultura, otro tipo de comida, la comida no nos gusta tanto, no consigo lo que quiero, entonces ahí probablemente tenga más sentido, cuando yo ponía los suplementos, plantear dar un complejo vitamínico o dar antioxidantes, algunos suplementos en concreto, por ejemplo, para situaciones de viaje, si yo tengo una competición fuera. Y esto ya es por cerrar, ¿vale? ¿Alguien conoce los puntos de apalancamiento? ¿Qué significa eso? Esto no es para arreglar la goma de la bicicleta, es una palanca, ¿vale? A ver, esto es un concepto que yo creo que les puede servir. La idea es, cuando a mí me cuentan algo, ¿no? Como les cuento yo hoy, bueno, uno puede hacer análisis y decir, bien, hago todo fatal. O puede decir, bueno, hago algo bien, esto me gustaría mejorarlo un poquito porque no lo hago tan mal, esto sí que me costaría mucho más mejorarlo. Entonces, el punto de apalancamiento lo que quiere decir es, ¿qué cosa voy a hacer que me genere menos esfuerzo y me dé más resultados? ¿Vale? Y se supone que si yo encuentro ese tipo de hábitos, poco esfuerzo, mucho resultado, me va a ser mucho más fácil encadenar cambios positivos en demás hábitos. ¿Vale? Eso quiere decir los puntos de apalancamiento. Entonces, el que le cueste mucho, por ejemplo, el descanso, por ahí no sería lo adecuado empezar a intentar mejorar mi descanso. Por ahí, si puede mejorar un poquito su alimentación, yo qué sé, el aporte de hidrato de carbono durante las salidas en bici, ¿no? Sería algo fácil de hacer, no nos hace un esfuerzo, pero estoy en fase de cambio y de mejora. Entonces, eso que me pareció una buena herramienta para empezar a generar o a crear ese hábito que les decía hoy, ¿vale?
Y nada más, agradecer también que me hayan dejado participar aquí en las jornadas, que ha sido un gusto para mí. Y aquí tienen mi correo electrónico, cualquier duda o lo que fuera, quedo a su disposición. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno.